Dios les bendiga. Mi nombre es Abigail Arevalo de la zona Huachapán, región La Cosa, del destacamento Lobo 2. Continuamos con la sesión número 5, Evangelismo y Discipulado, que lo podemos encontrar en el Manual del Líder en el capítulo 20 y 21. Bienvenidos a Fundamento. En esta sesión vamos a observar que hay muchas oportunidades para que los muchachos y líderes eh, y puedan llegar a los pies de Jesús. ¿Cómo podemos llegar a ser mejores líderes y convertirnos en mejores líderes y en mejores muchachos? También aprendimos que nuestro papel, vamos a aprender que nuestro papel es de ser mentores y guiarlos en cada paso a Jesús. Evangelismo y discipulado, eso es lo que vamos a aprender. En esta sesión aprenderemos cómo compartir de Jesús a los muchachos, a nuestros muchachos. También vamos a aprender de cómo enseñar a los muchachos a compartir de Jesús con los demás. Y también vamos a practicar el compartir el evangelio usando una variedad de recursos y de métodos. No solo los métodos que aprendamos en esta sesión, sino que hay muchos métodos que nosotros podemos utilizar. Entonces, en esta sesión vamos a aprender cómo compartir el evangelio, cómo practicarlo y también vamos a aprender cómo ayudar o compartir el evangelio o de Jesús a nuestros muchachos. Vamos a ver este pequeño video. Acá podemos ver este pequeño video y vamos a estar viendo qué método fue que utilizó el líder y cuál fue la manera que él le presentó a Jesús a este muchacho. Evangelismo, los exploradores de rey existimos para evangelizar al mundo, para eso existe el explorador de rey, para evangelizar el mundo. Esto debería ser la meta de cada uno de los exploradores, de los líderes y de los muchachos en explorador del rey, que sería de evangelizar. Ese sería, pero hay muchos miedo, yo no sé cómo hacerlo, cómo se hace, entonces en esta sesión vamos a aprender. Acá vemos la demostración de un líder enseñándole de Jesús a un muchacho. Y vamos a ver qué método utilizó. Y el método que él utilizó podemos ver que es el ABC de la salvación. Vamos a ver que ese método lo vamos a estar viendo mediante, váyanos viendo las diapositivas, les voy a explicar los 3 métodos que vamos a ver en esta clase porque vamos a estar poniéndolo en práctica, vamos a hacer una actividad con la ayuda de ustedes de los 3 métodos, pero no solo existen eso, hay mucha variedad de métodos que podemos utilizar para evangelizar al mundo, para evangelizar a nuestros muchachos. Entonces eso lo podemos encontrar en el manual del líder en el capítulo 20, en las páginas
152 a la 155. Sé que hay muchos métodos, pero vamos a estar viendo 3 métodos en esta sesión. Y hay muchas alternativas, así que no solo esta, hay muchas ayudas que podemos utilizar nosotros. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, sea sensible al toque del Espíritu Santo. Ore por oportunidades para presentar el Evangelio. Debemos de estar orando constantemente, debemos de estar llenos del poder de Dios, porque solo con la ayuda de Dios, cuando nosotros hablemos, podemos convencer con la ayuda del Espíritu Santo a esas personas, a esos muchachos, para que ellos sientan el deseo de entregar su vida a Cristo. Entonces, ¿cuándo un muchacho tiene la edad suficiente para aceptar a Cristo? Le hago esta pregunta. ¿Cuándo creen que es que un muchacho está eh, él está maduro, él está completo para entregar su vida a Cristo? Entonces, ¿cuándo es la edad suficiente para usted? Entonces, ¿cuándo es la edad suficiente para decirle a alguien que Jesús lo ama, que entregue su vida a Cristo? Entonces, la respuesta sería cuando él esté listo, cuando él se sienta que ya diga, necesito entregar mi vida a Jesús. Entonces no hay edad específica, sino que cuando él sienta y cuando él esté listo es de entregar su vida a Jesús. Y uno de los métodos que vamos a estar viendo en esta sesión sería eh, acá el poema de la salvación, y vamos a estar viendo el camino de Romanos hacia la salvación y el ABC de la salvación, que vamos a estar viendo esos 3 métodos que mediante pase la siguiente diapositiva, vamos a estar haciendo una actividad. Ustedes me van a estar ayudando. Entonces, yo les voy a explicar los 3 métodos ahora. El poema de la salvación. Acá podemos decirle, como dice el poema, es un poema que habla de Jesús, que le podemos decir a una persona, vemos a una inconversa, una persona que no ha creído de Jesús, que no ha aceptado, y le podemos decir: Jesús, tú que diste tu vida en la cruz para salvar a los perdidos, perdona hoy todos mis pecados. Sé mi Salvador, Señor y amigo. Cambia mi vida y hazla nueva y ayúdame, Señor, a vivir para ti. Usted se presenta con la persona, buenas tardes o buenos días, la saluda, que cómo está. Y cuando usted lo haya convencido, puede poner en práctica este poema de la salvación y repetir con esa persona. Pero quien convence es el Espíritu Santo. Usted debe estar preparado todo el tiempo y no decir qué es lo que debo de decir, sino que usted debe de familiarizarse con estos métodos, saber estos métodos y llevarlos todo el tiempo, porque cada momento usted puede encontrar una persona y usted debe de evangelizar, y usted debe de presentarle de Jesús. Los líderes en cada momento deben de presentar. Ahí podemos ver las diapositivas. No hay cuándo debo de hacerlo. Entonces, en cualquier momento se puede presentarle a una persona y usted puede hablarle de Jesús sin encontrar muchos pasajes en la Biblia. Entonces vamos a ver el poema de la salvación y también vamos a ver el camino de los romanos hacia la salvación. Acá, el primer, se lo voy a explicar porque es largo, pero mediante lo vamos a estar viendo. Habla del libro de Romanos. Acá el primer versículo en el camino de los romanos hacia la salvación en Romanos 3:23, que creo que algunos se lo pueden, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted le presenta a una persona y le dice, se presenta, lo saluda, si usted está en la casa, pues si le invita a pasar, pasa, y si no, pues usted le dice que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Hemos hecho todas las cosas desagradables a Dios. No hay nadie que no haya pecado. Luego lee Romanos 3 del día 18 y nos da un panorama detallado de cómo luce el pecado en nuestras vidas. El segundo versículo es el camino de los romanos de la salvación, es Romanos 6:23. Vimos que el primero era Romanos 3:23, ahora es Romanos 6:23. Usted le sigue diciendo a la persona que está analizando, a un muchacho o quien sea, en Romanos 6:23 dice, me enseña acerca de las consecuencias del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El castigo que nos hemos ganado por nuestro pecado es la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte eterna.
Y el tercer versículo del camino de los romanos hacia la salvación empieza donde nos dejó Romanos 6:23. Y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:8 declara, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió por nosotros y la muerte de Jesús pagó el precio de nuestros pecados. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Dios aceptó la muerte de su Hijo como el pago por nuestros pecados. Y la cuarta parte en el camino de los romanos hacia la salvación es Romanos 19, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que eres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí podemos ver muchos versículos de Romanos, y por eso se llama el camino de los romanos hacia la salvación. Vamos a estar viendo muchos versículos que ustedes los van a estar viendo en su página de su manual de fundamentos, donde podemos ver todos los versículos. El aspecto final del camino de Romanos hacia la salvación y el resultado de la salvación. Romanos 5:1 dice, y en este hermoso pasaje dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo podemos tener una relación de paz con Dios. Ahora, luego de decirles todos estos versículos a la persona, nosotros debemos de poderlos de memoria, no leídos, sino que si no podemos de memoria, pues podemos tener ya marcados nuestros versículos para estárselos diciendo a la persona y explicarle poco. Debemos de estudiarlo para que siempre andemos, si vamos a utilizar el plan de los romanos hacia la salvación. Y decimos, ¿te gustaría seguir el camino de los romanos hacia la salvación? Si es así, puedes hacer esta simple oración contigo. Y decir esta oración es un camino para declarar a Dios que tú estás sintonizado en Cristo Jesús para la salvación. Y luego, las palabras por sí solas no te salvan. Solamente la fe en Cristo puede proveernos la salvación. Y usted ora por la persona, pero recuerde que sea sensible al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, acabamos de ver el poema de la salvación y el método del camino de los romanos hacia la salvación, que habla de muchos versículos de Romanos. Y luego tenemos el método del ABC de la salvación, que la A significa admitir. Usted le dice a la persona, se saluda, como les estaba de decir, le dice que él le va a presentar el ABC de la salvación. Y usted le pregunta, ¿usted quiere saber qué es eso? Usted le dice, la A significa admitir. Admitir honestamente a Dios que hemos pecado y desobedecido. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, es muerte, o sea, la muerte eterna. No se permite el pecado en el cielo. Eso es admitir, decir, yo soy un pecador, yo he desobedecido, yo he hecho muchas cosas malas. Lo primero en nuestras vidas le puede decir a la persona es de decir y admitir que somos pecadores. Y el literal B, que es el ABC, vamos en el B, es basa. Basa tu fe en el Salvador. Cree en el Hijo de Dios que murió y resucitó para que pudiera ser salvo. La Biblia dice en 1 Corintios 15:3-4, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, basa tu fe en Jesús. Porque Jesús nos amó de sobremanera, tomó sobre sí nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados. Entonces, basa tu fe en Jesús, admite primero, luego basa la fe en Jesús. Cree que Jesús murió por tus pecados, que Él resucitó para tu salvación, el que Él mostró su amor para nosotros, en que Él amó al mundo, Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y luego la C es confesar. Confiesa y aléjate del pecado. Declara que Jesucristo es el Señor. Compromete tu vida a Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces confiesa, di, Señor, creo en ti, he pecado, pero quiero ahora confesarte que soy un pecador.
que quiero alejarme de las cosas malas. Y en Juan 3:18 dice, el que cree en Jesús no será condenado, pero creer en ti. Cuando crees en la salvación por medio de Jesús, Dios te perdona, te conviertes en su hijo y Él ha prometido que te hará una morada en el cielo. Pon tu fe en Jesús como el salvador de tus pecados. Hazlo hoy y conviértete en un seguidor de Él o ver su palabra y la Biblia. Entonces te muestra este método de evangelismo y discipulado, que es admitir, basar y confesar. El ABC de la salvación. Usted le presenta a esa persona este método y no solo estos tres, sino que hay muchos otros métodos que nosotros podemos ocupar para enseñarles a otros, para acercar a otros, para evangelizar a otras personas y acercarlos a Jesús. Entonces serían los métodos que vamos a estar ocupando y en la siguiente actividad ustedes me van a estar ayudando para que hagamos una pequeña actividad y ustedes me van a dar en pareja y van a utilizar estos tres métodos. Vamos a utilizar a 6 personas, uno van a explicar o van a dramatizar en unos 2 o 3 minutos el poema de la salvación. Luego otra pareja va a, a dramatizar en unos 2 o 3 minutos también el método del camino de los romanos hacia la salvación. Y también otra pareja va a dramatizar al mismo tiempo el ABC de la salvación. Y eso sería la actividad que vamos a hacer juntos. Así que vamos a poner en práctica el evangelismo y discipulado, el camino de los romanos hacia la salvación. Pero vamos a utilizar los 3 métodos. Entonces vamos a utilizar este método. Acá vamos a utilizar el método del camino hacia los romanos, pero podemos utilizar el poema de la salvación o el, el ABC de la salvación. Equipando y discipulando. Haciendo discípulos, use planes de discusión e intercambio de ideas para desarrollar planes e implementarlos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a utilizar folletos, vamos a utilizar panfletos, vamos a utilizar carteles, vamos a utilizar un montón de cosas que podemos utilizar para presentarles a las personas y decirles, Jesús te ama y le presentamos. Podemos hacer un folleto, podemos un folleto, un panfleto o tratados del camino hacia los romanos y de decirle Jesús te ama y leérselo a la persona y explicarse. Los exploradores del rey existen para equipar la nueva generación de los hombres de Dios. Equipando es haciendo discípulos. Y mediante nosotros evangelizamos, estamos ayudando a esa persona a ser discípulo de Jesús, ayudándole a la nueva generación, acercándoles a Cristo para que esta generación le hable a la nueva generación de Dios, que se acerque y que podamos alcanzar. Recuerden que estamos para evangelizar al mundo, para que este mundo sea alcanzado por Cristo. Entonces vamos a estar trabajando en esta actividad y también vamos a estar contestando esta página en grupos y yo les voy a estar preguntando y alguna de las preguntas dice, ¿qué significa esta declaración? ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podemos equipar a los muchachos para que sean espirituales? Y es importante asistir a la iglesia para ser un discípulo o un hombre de Dios. Vamos a estar contestando estas preguntas mediante vamos viendo la clase. Aquí sí que les voy a ayudar en las respuestas de estas preguntas que están en su página 10 de su manual, en el SH4. Vamos a ver la primera. ¿Qué significa esta declaración? Direccionar sus vidas por medio de Jesús y ayudar a ser para ayudarlos a ser un buen muchacho, para que crezcan y que tengan una buena relación con Dios, dándoles herramientas necesarias. Así podemos ayudarles en esta declaración, que sería del evangelismo. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo lo podemos lograr? Capacitándolos y brindándoles ayuda para que él pueda ser en un futuro un hombre de Dios, sea evangelizando. ¿Cómo podemos lograr esto? Evangelizando. ¿Cómo podemos equipar a los muchachos para que sean espirituales? Pues discipulándoles, hablándoles de Jesús, animándoles y pues poniendo en práctica todo lo que Jesús quiere que nosotros seamos, siendo sus padres. Y es importante asistir a la iglesia para ser un discípulo o un hombre de Dios, sí, para ser mejor servidor y ser un mejor seguidor de Cristo. Entonces sí es importante asistir a la iglesia, porque cada vez vamos aprendiendo más de Dios, aprendemos de nuestros líderes que nos enseñan y podemos lograr hacer unos hombres como Dios manda que seamos. Entonces recuerden que nosotros como líderes o como podemos
eh, tener muchos métodos, podemos utilizar los métodos para que nuestros muchachos lleguen a los pies de Jesús. En el capítulo 20, pues, es más explicado los métodos y cómo podemos alcanzar a nuestros muchachos. Recuerden utilizar los métodos y siempre andarlos a la mano para que sea la oportunidad de hablar de Jesús y de presentarle a Jesús a un niño. Vamos a ver un pequeño video para que vean el impacto que tiene el discipulado, el impacto que tiene mentorear y discipular a nuestros muchachos para cuando ellos sean grandes, lleguen a ser grandes personas de éxito. Vamos a ver este pequeño video.
Qué bonito video, si le pusieron atención. Vemos el testimonio de un líder que yo y mentorió a un muchacho a la madurez cristiana. No lo hacemos en el Poder de Rey solo porque eh, queremos que nuestros muchachos alcancen un premio o que sean los mejores cuando participen en otros destacamentos, sino que queremos impactar sus vidas. Cuando hablamos de discipulado, pues hablamos de todas las áreas, hablamos más de la espiritual, pero recuerden que si nosotros solo los vemos y hasta ahí ya le hablé de Jesús, pero debemos de estar constantemente, cada día, hablarles de Jesús, hablarles de Él para que sean, cuando ya sean grandes, pues recuerden lo que nosotros hicimos, cómo fuimos de mentores, cómo los discipulamos, cómo ellos llegaron a alcanzar lo que ahora tienen, como en este testimonio vemos que gracias al poder de Rey logró llegar hasta donde Él está. Entonces, que nosotros estamos orgullosos de nuestros muchachos, que veamos muchachos que se vean solos, que tengan algún problema, ser sus amigos, hablarles de Jesús y que ellos alcancen una madurez cristiana, lleguen a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Recuerden evangelizar, capacitar y ayudar a esos muchachos para acercarse. Así que Dios les bendiga y recuerden que Flores del Rey están para evangelizar el mundo, para alcanzarlos y llegar a los pies de Cristo. Dios les bendiga.